Hola, ¿cómo están? Espero que se escuche bien, como siempre. Buenas tardes, buenas noches, no sé en qué momento lo van a ver al video, pero bueno, hoy vamos a tener nuestra clase número 6. Es la tercera virtual, pero es la clase número 6. Bueno, esta es la materia de alfabetización académica. Yo soy la profe Paula y el tema que vamos a tocar hoy es el texto. Ese tema y la parte teórica la van a poder encontrar en la página 10 a la 13 de la cartilla. Bien, acá hay un poco de información sobre lo que es el texto, ¿sí? Seguramente muchos de ustedes tienen una idea y saben lo que es, pero estos son un poco más de términos y conceptos tal vez nuevos que quiero que sepamos, ¿no? Para empezar, hay un origen terminológico, ¿sí? De la palabra texto y viene de textum, que significa tejido. Es decir, que nuestra primera imagen es que el texto va a ser un tejido en que sus componentes están entrelazados formando un todo. ¿Sí? Esa es como la imagen más gráfica. El texto va a ser un tejido en el que los componentes van a estar entrelazados y enganchados entre ellos para que pueda tener un sentido. Es un conjunto de elementos lingüísticos organizados según reglas de construcción. Sin embargo, puede haber textos no verbales que comunican algo. Bueno, esto es... voy a poner el cronómetro como siempre, así no nos vamos de tiempo. Entonces, es un conjunto de elementos lingüísticos. ¿Qué quiere decir esto? Que va a tener elementos de la lengua, elementos lingüísticos, que van a estar organizados según reglas de construcción que vamos a ver más adelante, pero lo importante es que puede haber textos que no tengan palabras, ¿sí? Que no tengan términos, elementos lingüísticos. ¿Por qué? Porque hay textos que son no verbales, igual que los textos multimediales. En ellos podemos encontrar a veces las propagandas o las publicidades no tienen texto, no hablan, sino que solo imágenes que nosotros podemos ver, esos son textos multimediales. Y los textos no verbales son todas aquellas imágenes que nos comunican algo, pero que no hay elementos lingüísticos. La mayoría son las señales de tránsito que podemos ver. O la imagen de no fumar, ¿sí? Que muchas veces dice no fumar, pero otras veces no. Y nosotros interpretamos un sentido a ese texto no verbal. Bueno, este concepto es un poco más largo, lo vamos a ir desglosando. Es una unidad de lenguaje en uso. ¿Qué quiere decir esto? Que el texto va a ser utilizado o va a existir en cuanto le demos uso. Porque su constitución va a depender de una situación comunicativa. Es decir, yo voy a armar un texto dependiendo la situación comunicativa en la que yo me encuentre. Es decir, en qué momento, en qué lugar, con quiénes estoy hablando, quiénes son mis interlocutores. Y ahí voy a poder construir un texto que tenga un sentido, en la que los participantes, ¿sí? Por ser usuarios de la lengua, es decir, que usen la lengua, interactúan de un modo determinado, con una finalidad específica y dentro de una comunidad particular. Es decir, yo voy a interactuar de un modo determinado, depende del lugar en donde esté. Como siempre, el dicho es, esto no es una cancha de fútbol. Bueno, hay formas de comportarse o de armar un texto en una cancha de fútbol, armar texto en una escuela, ¿sí? O en un aula. Entonces, con una finalidad específica, es decir, todo texto tiene una intención comunicativa, algo que yo quiero comunicar a la otra persona, y dentro de una comunidad particular, es decir, la comunidad argentina, la comunidad lingüística, la comunidad de profesionales, la comunidad de hinchas de fútbol. Como ya vimos, lo que era una comunidad lingüística lo dejo un poco pasar. Ahora bien, hay una relación entre el texto, el contexto y el sentido. ¿Por qué? Porque un texto tiene que tener un contexto, que un poco ya vimos lo que es un contexto, y un sentido particular, es decir, una intención comunicativa. Entonces acá dice, cada enunciado es portador de un sentido estable, el que puso el locutor. Es decir, todo lo que yo vaya a decir, todo texto, ya sea escrito, ya sea oral, ya sea multimedial, ya sea no verbal, va a tener un sentido. Si no tiene un sentido, no es un texto.
Y ese sentido se lo va a poner el locutor. Después que el interlocutor, que es el que me está oyendo, el que me está leyendo, interprete otra cosa, es algo diferente, pero mi texto tiene que tener sentido y el interlocutor lo tiene que interpretar. El contexto suministra los datos para evitar la ambigüedad. ¿Qué quiere decir? Que yo cuando vaya a producir un texto, ya sea oral escrito, voy a necesitar un contexto. ¿Por qué? Porque ese contexto le va a dar sentido a mi texto. Es decir, todo lo que rodea al texto tiene que servir para que eso se entienda. Por ejemplo, yo no puedo estar en una clase de ciencias sociales, en una lección oral, hablando o diciendo malas palabras, por ejemplo. ¿Sí? El contexto no me lo permite, el lugar no me lo permite. ¿Por qué? Porque es ambiguo, porque no tiene sentido, porque no se adecua al momento y al lugar. La adecuación es algo que también vamos a ver un poquito más adelante. El enunciado debe ser asumido en un lugar y momento determinado, eso es lo que venimos diciendo, por un sujeto que se dirige con cierto propósito a otro sujeto. Es decir, yo cuando voy a producir un texto, lo voy a hacer con una intención comunicativa, un propósito, para dirigirme a otra persona, a otro sujeto. Un poco más del contexto es, por ejemplo, el perro ladra. Si yo encuentro un texto que me dice el perro ladra, bueno, tiene que decir alrededor y qué perro es, ¿no? Ahí pasó ella, ¿quién? ¿Me explico? Por eso es importante el contexto. Bien, las propiedades del texto son muy importantes porque si un texto no tiene propiedades, que las vamos a ver ahora, no es un texto y no compone una unidad de sentido. La primera propiedad es la coherencia, después tenemos la cohesión y después tenemos la adecuación. La adecuación un poco la vamos a ir viendo con la coherencia y la cohesión, pero ¿qué es importante de la adecuación? Bueno, la adecuación quiere decir, o sea, se refiere a que todo texto se tiene que adecuar a una situación comunicativa, que es lo que venimos hablando. ¿Está bien? Yo no puedo estar en una reunión de trabajo hablando abreviando palabras, ¿sí? Diciendo malas palabras o estructurando un texto sin sentido. ¿Por qué? Porque ese texto no se va a adecuar a la situación comunicativa. Igual que en una cancha de fútbol, nosotros no vamos a estar hablando con propiedad y vamos a estar diciendo palabras que mucha gente no entiende o términos que la gente no entiende, ¿sí? Muy bien, ¿qué es la coherencia? La coherencia, seguramente saben a grandes rasgos qué es la coherencia, porque muchas veces decimos como que incoherente o no tiene coherencia, bueno, etc. Es la propiedad, acá bien dice, que tiene que ver con las ideas, el contenido, bueno, me falta una coma, o la información que quiere transmitir el texto, ¿sí? Entonces, va a estar directamente relacionada con el contenido del texto. ¿Con qué quiere decir el texto? ¿Qué es lo que dice? El texto será coherente cuando sea percibido como una unidad de sentido. Es por eso, que cuando alguien dice algo que no tiene sentido, nosotros decimos qué incoherencia acabas de decir o qué incoherente lo que dijiste. Por ejemplo, si una persona dice algo pero actúa de otra manera, nosotros decimos, no, bueno, qué incoherente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene relación con el sentido, ¿sí? Con que es una unidad de sentido. Ahora bien, dice, la información nueva se va relacionando con la anterior, perdón. ¿Qué quiere decir? Que toda información que nosotros agreguemos al texto tiene que ver con lo que ya venimos diciendo. Yo no puedo hablar, bueno, mi perro se llama Sancho y qué sé yo y lo otro, y después largar con, estuviste bien en la clase de gimnasia. No tiene sentido, ¿sí? Si yo estoy estoy elaborando un texto, la información nueva tiene que estar directamente relacionada con la anterior. Y es algo que yo les digo mucho con los textos que ustedes arman y que ustedes producen. Tiene que tener una línea, una progresión. Ya vamos a ver ahora en las reglas de la coherencia. Y un orden lógico, ¿sí? Que es lo que más o menos venimos diciendo. Tiene que ser lógico y tiene que tener un orden, básicamente. Tiene que ser organizado. Bien, esta parte es súper importante porque tiene mucha relación con las actividades del trabajo práctico que les voy a mostrar ahora. Hay reglas que se deben cumplir para que un texto sea coherente. Esas reglas son 4.
yo quiero que nos enfoquemos mucho más en la regla de relación y en la regla de progresión. ¿Por qué? Porque son las reglas que más rompen los hablantes. Ya vamos a ver. La regla de contradicción que dice que los elementos no deben contradecirse. Es decir, que yo, como ya dije, bueno, yo digo, yo estoy a favor del feminismo, pero en mi día a diario yo hago algo en contra de este movimiento. Eso es no tener incoherencia, ¿sí? Perdón. En un texto suele pasar mucho, ¿no? Bien, la regla de repetición. Los elementos se deben reiterar. A lo largo del texto debo reiterar de lo que estoy hablando, o sea, debo recuperar lo que estoy diciendo, porque si no va a perder el sentido. Es decir, ¿pero de qué está hablando? De esto o lo otro. Bueno, no, de esto. Entonces lo tomo y vuelvo a reiterar el contenido. A veces en la regla de repetición hay mucha repetición en lugar de que no haya repetición. Esa es una regla que más se rompe. Luego tenemos la regla de relación, que también es de suma importancia. Los hechos, y dice, los hechos relacionados con el mundo que se presente, tanto real como imaginario. Es decir, si yo estoy hablando en una conferencia de prensa sobre una tragedia, ¿sí? Que pasó, sobre una tragedia que pasó, yo tengo que hablar sobre lo que está relacionado con eso. No puedo meter, por ejemplo, algo sobre, no sé, como haría mi perro, o meter gente que nadie va a conocer en la conferencia de prensa, ¿sí? Los hechos de los que yo estoy haciendo mención tienen que estar relacionados entre sí, depende del mundo que se presente, porque puede ser imaginario, sí puede ser un libro de ficción. Después tenemos las reglas de progresión. Esto ya lo vamos a ver un poco más adelante cuando explique las actividades, voy a explicar esto de las reglas. Las reglas de progresión, ¿qué quiere decir? Que la información que se organiza como un proceso cuyo producto final es el texto. Es decir, la organización del texto tiene que ser como un progreso, ¿no? Entonces tiene que ser como que tiene que estar hilado, todos los elementos deben estar hilados. Porque el producto final va a ser el texto. Entonces, si yo pierdo ese hilo y hablo de otra cosa y traigo otra cosa al texto, o pierdo el hilo de lo que estoy hablando y me voy por otra rama, entonces el texto va a perder sentido, ¿sí? Y acuérdense que el producto final de la coherencia y la cohesión es justamente el texto. Se han de evitar los detalles no pertinentes, perdón. ¿Qué quiere decir? No voy a meter detalles que no tengan nada que ver con lo que estoy hablando, ¿sí?